Muy bien, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Esta es la última sesión del primer curso, del primer año de nuestro grupo de investigación, la Escritura Constitucional de Europa. Es también el último seminario de cursos de la Torre del Virrey y vamos a despedirlo con una sesión a cargo de la doctora Mar Antonino de la Cámara dedicada a la jurisprudencia europea. La primera sesión de este curso, que como sabéis ha contado con tres sesiones, para el seminario que este año eh, ha sido el único representante de nuestro grupo de investigación, que el año que viene tendrá diferentes partes. La más parecida a este formato será el seminario que tradicionalmente, bueno, Filópolis, el seminario, el más antiguo que tenemos en la Torre del Virrey, tradicionalmente estaba ligado a la filosofía política en general y ahora, hasta cierto punto, será el seminario oficial de nuestro grupo de investigación y estará dedicado en mayor medida a los problemas políticos y las cuestiones políticas relacionadas con la escritura constitucional europea. La primera sesión de este año, como recordaréis, estuvo a cargo del profesor José Luis Villacañas y versó sobre Max Weber, el último libro que había publicado José Luis Villacañas sobre Max Weber, y lo planteó o nos sirvió para entender la diferencia entre república e imperio y para que, un tanto poéticamente, el profesor Villacañas dijese que es muy probable que el primer renglón de nuestra escritura constitucional europea debiese ser una, la afirmación de una estructura republicana que pusiera límites a la razón imperial, ilustrando también los peligros de una estructura imperial, ¿no? La tiranía amenazante en toda estructura imperial. La segunda sesión estuvo a cargo del profesor Antonio Lastra y la dedicó a la escritura constitucional de Israel o Israel y la escritura constitucional de Europa. Cómo podíamos, nos mostró cómo podíamos aprender de algunas cuestiones clave de la estructura republicana de Israel para aplicarlas a la escritura constitucional europea. Puede quizá también que nos sirviera para ver cuáles son los peligros de cualquier república, en qué medida la división de poderes estructural de cualquier república sirve para poner freno al poder ejecutivo que casi por definición trata de conseguir el poder absoluto. Hoy tenemos la última sesión de este curso a cargo de la doctora Mar Antonino, que es licenciada en Derecho y Filosofía y doctora en Derecho Constitucional. Logró la mención de honor del premio Nicolás Pérez Serrano a la mejor tesis doctoral en Derecho Constitucional, convocado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y ha sido profesora en la Universidad de Deusto y actualmente es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Además de ser una gran profesional, tengo el privilegio de poder decir que es una de mis mejores amigas con la que llevo años discutiendo el positivismo jurídico y el concepto de soberanía. Así que para mí, insisto, es un placer contar con todos vosotros esta tarde y con la profesora Antonino. Y te concedo la palabra, Mar, para que nos cuentes lo que consideres oportuno. Bueno, muchísimas gracias, Nando, por esta presentación. Me gustaría empezar también felicitando al profesor Antonio Lastra, ¿no?, por la iniciativa que ha tenido de vincular estos grupos de investigación a la Torre del Virrey. Y por supuesto a Nando por invitarme a participar. Iba yo también a comentar esto de cuántas veces hemos estado discutiendo tú y yo sobre estos temas jurídicos y qué placer poder hacerlo ahora en una plataforma o en una estructura un poquito ya más sólida y poder hacerlo además con un grupo interdisciplinar. Creo que el tema es un tema importantísimo. Lo que está ocurriendo en el Congreso en los últimos días nos da la razón de qué importante es seguir repensando estas cuestiones. Y gracias también por invitarme a compartir en esta sesión hoy con vosotros. Em, Cuando Nando me propuso participar aquí, me propuso a la vez un título, que es un título de alcance bastante amplio,
que era la jurisprudencia europea. Y lo primero que me pregunté es, bueno, ¿qué podía contar yo o qué podía aportar yo? Después de la última intervención en el marco de este seminario, donde intervino el profesor Antonio Lastra, ¿no? Que llevó a cabo un análisis de textos muy ricos, muy variado y muy fértil, pues yo la verdad es que dije, creo que por aquí poco más voy a poder sumar. Y bueno, dado que soy profesora de Derecho Constitucional y de Derecho de la Unión Europea, digo, tal vez lo que tenga sentido y dada la interdisciplinariedad de este grupo es arrojar algunos elementos, contribuir tal vez a aportar claridad sobre el esqueleto más jurídico desde el punto de vista del derecho público, de qué es el constitucionalismo o qué se espera de una constitución y que esto pueda servir como encaje a las propuestas seguro más fértiles, más ricas, que vaya a ofrecer el resto del grupo. Lo que tenía bastante claro desde el principio es que a mí me interesaba bastante poder hablar, poder explicar cuál ha sido el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta construcción del constitucionalismo, porque no tanto desde el punto de vista del análisis material, sustantivo de la doctrina, sino realmente qué rol ha jugado y finalmente qué principios constitucionales ha vertido, estos principios que ha vertido, ha arrojado en sus sentencias, pero que finalmente se han incorporado al ordenamiento jurídico. Y creo que es importante hablar del papel del Tribunal de Justicia porque no hay constitución, como vamos a ver en sentido más preciso, si no hay tribunal. ¿No? Esta es una de estas discusiones que teníamos con Nando también sobre el positivismo jurídico. Por tanto, lo que va, el enfoque de la intervención va a ser cuál ha sido el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuáles son los valores, los principios constitucionales que ha arrojado y que se han incorporado ya, ¿no? Para que entre todas estas propuestas que han sido vertidas en el marco del seminario, pues veamos qué es lo que ya de facto sí hay en la Unión Europea. Si habéis podido ver el guión, que no sé si le habéis podido echar un vistazo, veréis que la ponencia está estructurada en tres partes, de las cuales solo la tercera se refiere en sentido estricto al Tribunal de Justicia. Sin embargo, me parecía importante, ahora explicaré por qué, introducir eh, eh, los dos apartados previos, ¿vale? Y en todos ellos sí que iré hablando, introduciendo ya la cuestión del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, pero bueno, para que quede bien todo claro, el derecho constitucional es un juego de piezas, un juego de mecanismos y encaje donde todo tiene que estar muy coordinado y entonces he decidido aportar como esta panorámica más global, más general, ¿no? Y de ahí un poco, digamos, la perspectiva general. En primer lugar, quería hablar de la naturaleza de la Unión Europea porque estamos hablando de constitucionalismo, pero tampoco ha sido 100% claro siempre cuál es el proyecto europeo. Y de hecho hay bastantes divergencias. O sea, no todo el mundo que está... yo creo que aquí todos compartimos una visión relativamente federalista, ¿no? De una construcción de un demos, de una identidad, de un pueblo europeo con unos valores. Creo que esto sí que todos los del grupo, los que estamos aquí convocados, nos interesa, pero en absoluto esta es ha sido la intención principal o primera de quienes promovieron esta Unión Europea, ¿no? Entonces, esto ha dado pie a que la naturaleza de la Unión Europea sea bien rara, muy extraña, sui generis. No es un Estado, no es un Estado, pero tampoco es estrictamente un organismo internacional. Entonces, habrá que ver qué es la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto entronca con el segundo punto. Las constituciones son siempre o se predican siempre de la unidad Estado. Por tanto, si la Unión Europea no es un Estado, ¿en qué sentido podemos esperar o de qué hablamos cuando hablamos de Constitución Europea y cuáles son los límites y qué podemos esperar de esta Constitución Europea y hasta qué punto la hay? Si es que la hay, ya vamos a ver que sí, claro, vamos a ver que sí. Y en tercer lugar, ¿cuál ha sido el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta construcción constitucional tan extraña, tan particular, pero a la vez que parece bastante efectiva y que ha contribuido, está contribuyendo mucho a la integración europea desde un punto de vista político, del demos, de los valores, de los derechos, en fin, de todo también lo que comentó el profesor Antonio Lastra en la última sesión. Por tanto, comenzamos con el primer punto sobre el origen de la Unión Europea. Voy a recordar como muy someramente, porque no quiero detenerme en esto y cansaros, que esto ya lo sabéis todos, pero bueno, creo que sí que conviene recordarlo, ¿no? La Unión Europea nace por Segunda Guerra Mundial, en la idea, por un lado, de evitar una nueva guerra mundial, pero también en la idea de que el momento de las potencias hegemónicas europeas había terminado y había que formar
otra hegemonía para poder competir, digamos, contra países como Estados Unidos, ¿no? O sea que era una cuestión de una alianza estratégica promovida sobre todo o especialmente de manera emblemática por Robert Schuman y por Jean Monnet, y ellos representan muy bien lo que se viene llamando la perspectiva funcionalista de la Unión Europea. Es decir, nos interesa la Unión Europea como proyecto en clave estratégica para que Europa no empiece un periodo de decadencia. Y esta unión se va a producir de manera sectorial y a través de comisiones o grupos de tecnócratas, ¿no? Esto es muy importante, la idea que siempre ha estado muy presente en Europa de los tecnócratas. ¿Cómo funcionaba para ellos esta forma de colaborar? Bueno, hacemos acuerdos sectoriales, por ejemplo, sobre el carbón y el acero, que luego van a ir generando un efecto spillover, un efecto en cadena, que va a producir a su vez más alianzas estratégicas y va a ir reforzando la Unión Europea, digamos que un poco de espaldas a veces a la ciudadanía, ¿no? O sea, con una cierta ausencia de transparencia. Esto lo hemos visto, lo recordaréis muchos de los que estamos aquí, estábamos en contra del Plan Bolonia. Recordaréis cómo se hizo un poco a espaldas de la ciudadanía y para cuando nos quisimos dar cuenta, las comisiones y tecnócratas europeos ya habían aprobado una reforma del calibre del Plan Bolonia, ¿no? Esta es un poco la forma de funcionar del funcionalismo que ha sido importantísimo en lo que es la concepción de Europa. Frente al, eh, Frente al funcionalismo encontramos dos corrientes que complementan a la primera, pero que también son críticas con ella. Por un lado, el intergubernamentalismo, que lo representaría Charles de Gaulle y todos estos intereses de no, aquí no nos importa el proyecto europeo, aquí Francia, Alemania, no, queremos seguir defendiendo nuestros propios intereses y la Unión Europea solo es una plataforma para ello, pero nunca vamos a dejar de lado los intereses nacionales en pos del proyecto europeo. Y esta parte es importante porque la Unión Europea se define por estas tensiones entre el proyecto y los Estados miembros, los intereses más nacionales, más nacionalistas, entonces tiene que estar presente. Y por último, el federalismo, ¿no? El federalismo ya sabemos que no es algo propio de la Unión Europea, sino que es propio de la teoría política y que trasladado a la Unión Europea consistiría en querer que este proyecto no fuera simplemente estratégico, sino que realmente representara la construcción de una identidad, de un pueblo europeo, ¿no? Desde la perspectiva federalista, lo que se persigue es la cesión de la soberanía por parte de los estados a la Unión. Pero esto supone también, no, yo estoy pensando en el caso estadounidense, ¿no? Cuando se aprueba la Constitución estadounidense y cada una de las colonias cede su soberanía, realmente lo que se está generando es un nuevo pueblo estadounidense que vota la Constitución. O sea que la idea central de soberanía no es trasladar competencias o facultades concretas en materia de educación o en materia de economía. La idea central es generar un nuevo pueblo soberano. Cuando hablamos de soberanía hablamos de constituyente y por tanto de pueblo soberano, ¿vale? Y esto es lo que le falta al proyecto europeo, como vamos a ver, y la razón por la que no ha triunfado el constitucionalismo europeo hasta ahora, ¿no? Todavía no hay esta identidad europea, aunque yo creo que aquí estamos para ver si logramos poner nuestro granito de arena en la construcción de ese demos europeo a través de la escritura. Bien. em, Vale, el hecho de que haya esta divergencia entre intereses y que estos intereses estén siempre siendo contrapuestos y que no se pueda entender la Unión Europea si no es desde estas tres perspectivas, ha afectado también a la naturaleza jurídica. La Unión Europea, cuando Schuman y Monet deciden generar este proyecto, el único mecanismo jurídico que tienen, igual que tuvo en su día Estados Unidos, el único mecanismo jurídico, instrumento jurídico que tienen para formalizar este proyecto es el del Tratado Internacional. Y por tanto, a priori, diríamos que la Unión Europea es un organismo internacional constituido por un tratado internacional. Lo que pasa es que paulatinamente el papel del Tribunal de Justicia y el papel de los federalistas ha ido reforzando lo que es el derecho europeo. Y entonces diríamos que la Unión Europea no encaja realmente bien en esta categoría de organismo internacional. Porque si os fijáis, los organismos internacionales al final son un grupo de estados, son como acuerdos bilaterales entre distintos estados, ¿no? De manera que existen estos acuerdos, pero en el centro hay un vacío de poder, no hay unos organismos específicos.
Es verdad que la Unión Europea no podemos denominarla Estado, no podemos denominarla todavía Estado, pero tampoco es un organismo internacional porque sí hay un centro de poder, ¿no? Digamos que en la periferia están los Estados miembros, pero en el centro están los órganos constitutivos de la Unión Europea, que son los equivalentes a nuestros órganos constitucionales, que son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Consejo Europeo, ¿no? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay una característica muy específica de la Unión Europea, además, que por eso damos en llamarla supranacional, no solo inter, no es una relación entre partes, sino que hemos conformado un núcleo de poder central, que es este supra, y la característica muy específica de esta forma de federalismo o de unión entre estados es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opera dentro de cada uno de los Estados miembros. Porque si os fijáis, cuando veis otros tribunales, tipo el Tribunal Penal de La Haya o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no operan dentro de cada uno de los países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le puede decir al Tribunal Supremo lo que tiene que hacer con sus leyes. O sea, eso no existe, eso solo existe con Europa, ¿no? O sea que este es como otro, y lo explicaré luego cómo eso se va produciendo, pero es otro paso más de esta integración. Por tanto, y para terminar con este primer punto, una naturaleza ad hoc específica que es la supranacional y que se desmarca absolutamente de organismo internacional porque se ha generado una entidad nueva, central, con un poder centrípeto que además tiene influencia y que vincula jurídicamente a los Estados miembros periféricos, ¿no? Es como se está produciendo ese proceso de federalismo que ya se produjo en su día en Estados Unidos, siendo muy optimista. Yo, claro, yo soy profederalista europea, europeísta a muerte. Vale, bien. Así las cosas. Esta nueva entidad que es supranacional, ¿qué vinculación tiene con la Constitución o qué esperamos del constitucionalismo? Y aquí también quería detenerme un poco en qué formas hay de entender el constitucionalismo. También porque de cara al grupo, ¿no? Cuando hablamos a veces de constitucionalismo y a lo mejor no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo o cuando hablamos de constitución, ¿no? Entonces, lo primero es que la constitución o el constitucionalismo siempre, siempre han ido vinculados a la idea de la soberanía de un Estado y, por tanto, cuando hablamos de la Unión Europea, nos tenemos que cuestionar qué está pasando aquí, por qué nos interesa o qué esperamos cuando hablamos de Constitución Europea. Y entonces tenemos aquí, como digo, que distinguir dos acepciones o dos formas de entender el constitucionalismo de manera distinta. Una, el constitucionalismo en sentido puro, constitucionalismo como una corriente ideológica, una corriente política que surge en el siglo XVIII, específicamente en Estados Unidos y en Francia, que da lugar a las primeras constituciones, ¿no? Esta forma de entender el constitucionalismo está ligada a la visión de la constitución material, es decir, que lo que nos tenemos que preguntar desde el punto de vista de la ideología política del constitucionalismo es qué contiene una constitución. Y esto ya ha sido comentada en los seminarios previos. Una constitución contiene siempre una declaración de derechos y la organización de los poderes, es decir, la separación de los poderes, o sea, limitación del poder, sea por la parte orgánica, separando los poderes, o sea, por la parte sustantiva, otorgando derechos al individuo frente al poder, a un poder supuestamente o eventualmente absoluto del Estado. Este es el constitucionalismo que llamaríamos constitucionalismo liberal, que es propio, por ejemplo, de todo el siglo también XIX en España, ¿no? Pero este constitucionalismo liberal no es el que estudiamos, o sea, no es el que desde el punto de vista del derecho público, del derecho constitucional, nos ha importado más. Porque este constitucionalismo liberal es perfectamente un panfleto político, es decir, no vincula. De hecho, la Constitución francesa no vinculaba, ¿no? De hecho, el constitucionalismo en sentido puro, como un sistema que vincula, como una letra, o sea, como una norma jurídica y no simplemente como una declaración de buenas intenciones, solo ha comenzado a, a expandirse en el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también veremos por qué. ¿Cuál es la excepción? Por supuesto, como siempre, ¿cuál es el país que supone una excepción en la asunción de un sistema constitucional en sentido puro? De nuevo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre este constitucionalismo simplemente como
Y perdón, no es por denigrarlo, que comprendo que es muy importante el papel simbólico que tiene el constitucionalismo, pero como digo, no acaba de aquilatar la idea de lo que es un sistema constitucional en sentido puro, que esperamos que realmente vincule a los poderes políticos, ¿no? Eso es lo que queremos, digo yo, cuando estamos hablando de constitución. Em, ¿Cuáles son los elementos, que son elementos formales jurídicos, del sistema constitucional? En primer lugar, la concepción de una constitución como una norma jurídica. Y esto que parece una perogrullada, lo que quiere decir es que vincula al resto de leyes. Y esto que parece una perogrullada, lo que quiere decir es que vincula al legislador. Por tanto, pasamos de comprender el constitucionalismo liberal, donde el Parlamento era el soberano, era el real soberano, había separación entre Ejecutivo y Parlamento, como decíamos, ¿no? Aquí se trata de limitar al Ejecutivo. Bueno, pues con el constitucionalismo ya del siglo XX, con el constitucionalismo en sentido estricto, también se trata de limitar al legislador. Es decir, la ley no puede decir lo que quiera porque la Constitución es la última ley, norma jurídica vinculante y está por encima de la ley. Por tanto, la soberanía nacional, la democracia representativa, está limitada por las normas constitucionales. Este es el elemento más importante de lo que es el sistema constitucional. El segundo elemento sería, claro, para que esto sea efectivo necesitamos un organismo que no sea ninguno de los tres poderes, que controle que los otros tres poderes estén cumpliendo con la letra de la Constitución. Pero no puede ser, hasta entonces, en el constitucionalismo liberal, ese poder era, por supuesto, el Parlamento. Ahora ya no puede ser el Parlamento porque este también tiene que ser controlado. Por tanto, necesitamos tribunales y además específicamente un tribunal constitucional que controle a los otros tres poderes, que controlen que todos ellos cumplen con la Constitución. Y en tercer lugar, un último elemento, que es el elemento de la legitimación democrática. ¿Vale? Esto se ve muy bien en el caso estadounidense. Como digo, la primera constitución, el primer sistema constitucional es el de la Constitución norteamericana de los Estados Unidos de América de 1787, y no es porque la Constitución en sí misma contenga un catálogo que le hace parecerse a un sistema constitucional, sino porque un tribunal y en concreto el juez Marshall, decidió arrogarse el poder de controlar al legislador. Por tanto, de nuevo quiero poner aquí de relevancia cómo el papel de los tribunales han sido decisivos siempre para configurar de una vez por todas un sistema constitucional en sentido puro que controle a los tres poderes. En este caso, lo que Marshall hizo fue por primera vez en la historia, de hecho, todos los cursos de Derecho Constitucional en Estados Unidos comienzan con el comentario de la sentencia Marbury versus Madison firmada por el juez Marshall, ¿no? Que es un caso interesantísimo. Lo que hace el juez Marshall es por primera vez inaplicar una ley del legislador en este caso federal. Y con esto el juez Marshall estaba realmente dando un paso muy audaz y de hecho Jefferson, que era el presidente que en esos momentos estaba en el poder, estaba muy tensionado con esta sentencia. Y, bueno, ¿qué es esto? Que un juez de repente diga que aquí lo que diga el Parlamento Democrático no se va a cumplir. Y Marshall fue el que fundamentó estos puntos que yo acabo de poner de relieve, ¿no? Marshall dijo, hombre, tenemos una constitución ratificada por el pueblo estadounidense y esa constitución ratificada por el pueblo estadounidense, votada por todo el pueblo estadounidense, no puede ser menos importante, no puede ser menos importante que una ley del legislador. Y por tanto la Constitución tiene que vincular a lo que haga el legislador, porque la legitimación democrática de la Constitución es mayor. Y por tanto, yo juez, cuando hay un conflicto entre la ley del legislador y de la Constitución, tengo que aplicar siempre la Constitución. Esta fue la primera vez, como digo, que un juez inaplica una ley, bueno, un poco grosso modo, diríamos que es la primera vez que un juez inaplica una ley del Parlamento y es de lo que se van a encargar los tribunales constitucionales en los países de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la propia Unión Europea. Por tanto, las tres características por recapitular que esperamos de un sistema constitucional formal, jurídico, realmente vinculante es que haya una norma que contenga derechos y separación de poderes y que esta norma vincule al resto de leyes y al resto de poderes.
Segundo, que haya un poder que controle este cumplimiento. Y tercero, y este requisito es indispensable, necesitamos una legitimación democrática, es decir, un refuerzo democrático de ese instrumento, de ese mecanismo jurídico, porque si no, eh, con qué legitimidad permitimos que un juez inaplique lo que ha dicho el legislador, ¿no? O sea, que ese punto de la legitimación democrática no es otro que el de la soberanía popular. La Constitución tiene que venir firmada por el pueblo, ¿no? Os decía antes que el constitucionalismo en sentido estricto ha empezado a proliferar a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué es lo que ha ocurrido a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa? El auge de la democracia. Solo cuando la democracia se ha expandido en Europa, caso español, caso portugués, caso griego, se han empezado a aprobar constituciones. O sea que el elemento de la soberanía popular es indispensable para poder hablar de un sistema constitucional. Ahora bien, sabiendo ya qué es lo que queremos, o lo que no, pero yo diría que lo que queremos es un sistema constitucional de este calibre para Europa y no un mero constitucionalismo de principios, declaraciones y valores, ¿no? Sabiendo esto, ¿cuál es el elemento que le faltaría a la Unión Europea para poder aprobar una constitución? El de la soberanía popular, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el proyecto fallido de 2006 del proyecto de Constitución Europea. Claro, la idea en este caso era reunir en un código al estilo europeo las normas de derechos fundamentales y las normas de separación de poderes y someterlo a referéndum para poder contar con esta legitimación o soberanía popular. A ver. Efectivamente, Holanda, los Países Bajos y Francia, el resultado fue en contra de la aprobación de la Unión Europea. Igual, claro, pues el proyecto fracasó porque estos son dos de los países iniciales que estaban en el inicio del proyecto europeo. Por tanto, no, en sentido estricto, no podemos hablar de una constitución europea porque no podemos hablar de soberanía popular. Pero sí que podríamos hablar de una Constitución europea en sentido funcional, ¿vale? Porque cuando hablábamos de qué es lo que tiene que contener una Constitución, decíamos derechos y organización de los poderes. ¿Hay en Europa una regulación de derechos y de organización de los poderes? Sí. Los poderes de la Unión Europea están organizados en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Claro, lo que pasa es que, de nuevo, estos instrumentos jurídicos no han sido aprobados ni han sido explicados a la ciudadanía. Estos son instrumentos jurídicos que cada uno de los Estados miembros ha ratificado sin que haya ningún tipo de legitimación popular. Pero si hablamos del contenido, sí que vamos a encontrar ahí una separación de poderes al estilo más puramente clásico europeo. Es verdad que ambos tratados son técnicos y bastante densos y bastante aburridos, si se me permite, o sea, no comparten ese espíritu humanístico que tienen las constituciones, pero ahí está la separación de poderes. Y por otro lado, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor en 2009 y que por tanto ha sido incorporada a la Unión Europea tras bastantes esfuerzos y sobre todo ha sido incorporada a la Unión Europea después de que fracasara el proyecto de constitución. O sea, claro, lo que ha ocurrido de nuevo es que, digamos que la forma de funcionar ha sido, bueno, como los ciudadanos europeos no quieren aprobar una constitución, no existe este demos europeo, de nuevo vamos a ir un poco por detrás y vamos a aprobar el TUE, el TFUE, bueno, el TFUE más bien, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Vale? De manera que tenemos materialmente los elementos de la Constitución, pero formalmente no terminan de vincular. ¿Qué es lo otro que sí que comparte, o en qué otro sentido sí que tenemos una Constitución europea? Pues un poco lo que os comentaba. En el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea controla el cumplimiento de los dos tratados que vienen a ser de los dos tratados y de la Carta Fundamental que vienen a ser la Constitución Europea. Y no solo eso, sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido en gran parte el promotor de esta unión y de esta integración.
Voy a permitirme volver un segundo a la primera parte del guión, donde distinguíamos esas tres perspectivas, la funcionalista, la intergubernamentalista y la federalista. Si nos fijamos en los órganos de la Unión, cada órgano de la Unión cumple con uno de estos intereses, es decir, el Consejo y el Consejo Europeo representan los intereses de los Estados miembros en el seno de la Unión. La Comisión es el cuerpo más tecnócrata que viene a representar los intereses de la propia Unión y a intentar generar ese efecto spillover de ir ampliando lo que es la Unión. Y el Parlamento Europeo, por supuesto, representa el demo, representa la perspectiva federalista. La pregunta aquí entonces es, ¿qué representa el TJUE? ¿Qué es el TJUE en este sentido? Muchas veces el TJUE se le vincula con la perspectiva funcionalista, es como una especie de cuerpo de expertos de la Unión que piensa en el bien de la Unión. Y a mí, sin embargo, lo que me interesaba destacar en esta intervención es más bien otra visión, porque yo creo que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un órgano que está sobre todo a disposición o que ha servido sobre todo para generar esa integración y por tanto es un órgano que se corresponde más bien con el federalismo, con el espíritu federalista, al igual que el juez Marshall se correspondía con el federalismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, el Tribunal de Justicia vendría como a realizar un papel análogo. Vale. Entro ya, yo creo que no voy ni a agotar la hora porque además, como digo, no sé si estoy yendo rápido o lento, pero que esto a veces el derecho es un poquito denso. Así que no, por no cansar al auditorio, voy a entrar ya con el Tribunal de Justicia y a explicar un poco cuáles son los leading case, los hitos jurisprudenciales del tribunal y de qué manera él ha desempeñado un poco este papel en la construcción del constitucionalismo, ¿no? Para esto nos tenemos que situar en los años 70. En los años 70 no teníamos ni Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni Tratado de la Unión Europea. O sea que esto es importante, ¿vale? Tenemos un tribunal que ha impulsado la integración antes de tener las normas. Em, entonces, estamos en los años 70, de hecho no era ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque todavía no era en sentido puro ni siquiera Unión Europea, ¿vale? Lo que ocurre ahí es una denuncia, bueno, primero tendría que explicar este mecanismo. Es un mecanismo jurídico, de nuevo voy a intentar simplificarlo, pero es que es un mecanismo muy importante que va a tener mucha importancia en todas estas sentencias, que es la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial es la bisagra perfecta para poner a dialogar a los tribunales nacionales de los Estados miembros con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este diálogo, y creo que esto es muy importante para la idea de la escritura constitucional, es decisivo, porque no se puede imponer desde arriba, desde el propio tribunal, a los Estados miembros, teniendo en cuenta las diferentes tradiciones constitucionales que tenemos, una única versión. Por tanto, este diálogo que permite la cuestión prejudicial ha sido de lo más relevante en esta construcción del ordenamiento jurídico europeo. La cuestión prejudicial funciona de la siguiente forma. Nando, ¿me permites que te utilice como ejemplo? Vale. Bueno, Nando quiere que se le aplique una normativa europea que los tribunales españoles no le están aplicando bien, por ejemplo. Entonces, acude al Tribunal Español y le pide al Tribunal Español que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Es decir, le dice, a mí no me importa lo que tú consideres, te voy a obligar a que tú le preguntes al Tribunal de Justicia si esto es conforme al derecho de la Unión Europea o no. El Tribunal de Justicia responde y volvemos al caso nacional que le dan ya la respuesta a Nando. No sé si estáis siguiendo el caso de la amnistía, pero esto es lo que acaba de pasar, que le han pedido al Tribunal Constitucional que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto ha sido el PP porque lo que quieren es que el Tribunal de Justicia le diga a España que la amnistía es contraria al derecho europeo, cosa que no va a ocurrir, porque la Unión Europea, con todo lo que tiene por delante, con Polonia, etcétera, no se va a meter ahora en los temas del nacionalismo catalán español, o sea, no le conviene en absoluto. Pero bueno, este es el mecanismo, ¿vale? Entonces, en los años 70, una empresa de los Países Bajos denuncia, interpone una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunciando a su país porque su país ha implementado aranceles que no estaban considerados en el tratado. O sea, lo que va a decir esta empresa es, usted está poniendo aranceles a la importación de naranjas, esto perjudica a la distribución de naranjas que yo quiero hacer,
y es que poner estos aranceles, subir estos aranceles es contrario al derecho de la Unión Europea, es contrario a un tratado, ¿vale? ¿Cuál era la cuestión aquí principal? Porque esto siempre ocurre. Los casos son muy pequeñitos, los casos son muy poco importantes, muchas veces tienen que ver con asuntos de derecho privado, mercantiles y de economía, pero aprovechando esos casos pequeños, la doctrina que se genera es de gran relevancia. Entonces, ¿cuál era la cuestión aquí que se estaba dirimiendo? La cuestión no era otra que si un ciudadano europeo podía solicitarle a un tribunal nacional que aplicara derecho de la Unión Europea. Eso era hasta todo punto novedoso. Hasta entonces, lo que teníamos era organismos internacionales. Oye, si tú quieres que se aplique la Carta de Naciones Unidas, te tienes que ir a Naciones Unidas. Si quieres que se te aplique el Convenio Europeo, te tienes que ir al Tribunal Europeo. Este ciudadano pues tuvo la genial idea de abrir brecha diciendo, no, no, quiero que mi Tribunal Nacional aplique derecho europeo en mi nación. ¿Y qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En esta sentencia van Los, la más importante, el gran hito. Esta sentencia sería nuestro Marbury versus Madison. El tribunal dijo que efectivamente los ciudadanos de la Unión Europea tenían derecho a recurrir a sus propios tribunales. Y esto es muy importante porque la justificación a la que tiene que hacer el tribunal para llegar a este punto es de orden puramente constitucional, que esa es una de las que, Nando, pasaré en un escrito posteriormente para que sea de acceso para todos porque no tiene desperdicio. Aquí el tribunal de lo que habla es de cesión de soberanía por primera vez por parte de los estados. O sea, lo que el tribunal dice, cosa impensable en un organismo internacional. Y lo mejor es que no lo están diciendo los estados, lo está diciendo el Tribunal de Justicia. O sea, él solo se da a sí mismo la explicación y dice, no, no, los estados han cedido parte de su soberanía a la Unión Europea. Y esto quiere decir que se ha formado un ordenamiento jurídico autónomo. Toma ya. Ya no son tratados bilaterales, ya no es un mero tratado que nos ata... No, es un ordenamiento jurídico autónomo. Y esto supone que yo, Tribunal de Justicia, aplico sistemáticamente la norma del derecho europeo. Aplico utilizando principios generales, haciendo lo mismo que hacen los tribunales nacionales. Pero es que además estoy diciendo algo más, que cuando los estados ceden parte de su soberanía, recordemos aquí la idea de soberanía popular, los ciudadanos entonces desde ese momento tienen derecho a aplicar en todo caso el derecho de la Unión Europea, también en sus estados, porque si no, no habría esta cesión de soberanía. Aquí lo que se está conformando es la idea de ciudadanía europea. ¿Para qué nos sirve la ciudadanía si un ciudadano no puede protegerse con la propia norma europea? Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que aunque sea de una forma un poco áspera, esto contribuye a generar demos europeo. Porque es entonces cuando sentimos que las normas europeas nos pueden proteger o nos pueden importar. Si la Unión Europea hace una norma de copyright y yo puedo acudir a mis tribunales nacionales y hacerla valer, es entonces cuando me va a empezar a importar hablar del Parlamento Europeo, ¿no? O sea, que aquí comienza ya una idea muy primitiva de ciudadanía europea, de ciudadanía que tiene que participar en el proceso de conformación. Esto es lo primero que quiero destacar, ¿no? Esta idea de ciudadanía. Lo segundo, la idea de soberanía y de cómo el Tribunal de Justicia decide él, sin que ningún Estado le haya parecido bien, que el ordenamiento europeo es un ordenamiento autónomo y que funciona como cualquier ordenamiento jurídico, con sus principios, sus sistemas, y que además él va a ser el constitucional de ese ordenamiento. Y la tercera idea, menos importante ahora, pero que quiero que no perdamos de vista, es que todo esto viene a cuento, como decía, de un caso que a nosotros a vosotros como filósofos y humanistas y a mí como jurista no nos importa mucho que si es a este empresario que le suben los aranceles o no. Y eso va a ir cambiando, ¿vale? Pero el Tribunal de Justicia en un principio era un tribunal muy típico, que pensaba mucho en clave de derecho privado, de derecho mercantil, no pensaba todavía en clave de derechos humanos, ¿vale? Bueno, esta es la primera de las tres sentencias que quería comentar. La segunda de las tres sentencias, Costa Enel, va muy ligada, porque hemos dicho que en Van Luz el Tribunal de Justicia le da la posibilidad a los ciudadanos de que recurran a los tribunales, ¿vale? Y esto tiene una potencialidad brutal, porque entonces lo que van a hacer los ciudadanos es utilizar la cuestión prejudicial no para defender intereses concretos, sino para reforzar el proceso de construcción de Unión Europea. Me explico. En el segundo caso, Costa Enel es un caso propiciado por un profesor de Derecho Administrativo de la Unión Europea italiano que utiliza
un caso muy tonto también de no pagar una factura de 60 euros para llevar esta cuestión al Tribunal de Justicia y obligarle a que se pronuncie sobre un tema y que dé otro paso más en la construcción. Pero quiero decir que este señor había dedicado toda su vida entera a investigar, a reforzar, a pensar cómo podía construirse esta integración europea y lo que hace es obligar al tribunal. ¿Por qué lo digo? Porque aunque luego podamos hablar de falta de legitimación democrática, también quiero que veamos cómo los tribunales se nutren de la sociedad civil, ¿no? Esto se llama como la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. No es un tribunal como un cuerpo de tecnócratas, sino que hay un diálogo entre tribunales, un diálogo entre actores sociales, entre lobbies, grupos que pueden presentar cuestiones perjudiciales, ¿vale? O sea que ahí la ciudadanía también puede impulsar el proceso de integración europea a través de este mecanismo. Total, que este profesor lo que viene a decir es, yo no voy a pagar la factura de energía que me ha puesto esta empresa nacionalizada italiana, porque Italia nacionaliza esta empresa con carácter posterior a un tratado de derecho de la Unión Europea y por tanto la ley que nacionaliza no debería poder aplicarse, ¿vale? Porque esa ley es contraria al Tratado Europeo. El caso se parece al anterior, pero es distinto, ¿vale? En el caso anterior, o sea, en este caso de lo que se trata es de ver si una ley italiana que es posterior al tratado, no anterior, sino posterior al tratado, se aplica o tiene vigencia aunque vaya en contra del tratado. Es decir, de ver qué manda más. No de ver si el ciudadano nacional puede aplicar el derecho en su país, sino si podemos inaplicar una ley del legislador nacional porque sea contraria al derecho de la Unión Europea. No sé si se ve la diferencia. Aquí ya estamos dando un paso más, ¿vale? Porque aquí, y esto va a ser fuerte, claro, ¿qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Primero esta persona va al tribunal italiano y el tribunal italiano le dice, no, no, se aplica la ley italiana. La ley italiana se ha aprobado con carácter posterior al Tratado de la Unión Europea y nuestro legislador es más importante que el tratado ese. Y eso lo dice el tribunal italiano. Pero se eleva la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia se pronuncia y el Tribunal de Justicia va a decir, ni de broma. Aquí hay un nuevo principio que se saca de la manga también el Tribunal de Justicia que se llama el principio de primacía. Y lo que va a decir es que el derecho de la Unión Europea tiene siempre prevalencia frente a cualquier tipo de derecho nacional. Es decir, me da igual el legislador italiano, me da igual el legislador español, la Unión, sí, el derecho de la Unión Europea manda, ¿vale? Que era lo que quería conseguir este profesor. ¿Cuál es la consecuencia incómoda de esto? Porque claro, consecuencia incómoda es que el Tribunal de Justicia dice eso y además dice, y los tribunales nacionales, cuando vean que una ley nacional de su legislador es contraria a una ley europea, tienen que inaplicar la ley del legislador. O sea, esto en Europa es una bomba. Es decir, en Europa nosotros teníamos tribunales que eran los únicos que podían inaplicar una ley del legislador, que son los tribunales constitucionales. O sea, esto hasta en Europa solo lo puede hacer un tribunal constitucional. Y de repente llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y les dice a los tribunales de todos los Estados miembros, no, no, vosotros podéis inaplicar tranquilamente lo que hace vuestro legislador, siempre que vaya en contra de mi derecho. O sea que de repente apodera también a los tribunales para empezar a iniciar ese diálogo con el Tribunal de Justicia. Por tanto, otro pasito más. No solo estamos elaborando un nuevo corpus donde hemos dicho soberanía, ordenamiento jurídico autónomo, principios del derecho, sino que además estamos permitiendo que participen otros actores en esa conformación. Los ciudadanos, por un lado, pero ahora también los ciudadanos que pueden interponer y que pueden aplicar el derecho en sus propios estados, pero también los tribunales ordinarios que hasta entonces tenían menos poder porque ahora los tribunales ordinarios pueden ver si aplican e inaplican y además continuar en este sentido discutiendo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y con esto voy a la tercera sentencia que realmente se desdobla en dos, que creo que es la que puede tener un poquito más de interés para el grupo, porque es la que está vinculada con los derechos, ¿vale? Y con las tradiciones constitucionales pero que se entiende de verdad si se entienden las otras dos. Y este asunto, que es el que aparece en el guión como Handelsgesellschaft,
perdón por mi alemán, luego por favor alguien me lo corrige porque yo de alemán bastante poco, pero esa sentencia, gracias a Dios, coloquialmente se llama Solange uno y Solange dos, que es un nombre más facilito de pronunciar y yo la voy a llamar así. Solange uno y Solange dos, ¿vale? Bueno, ya sabemos que el Tribunal de Justicia ha dicho que lo que manda es el derecho de la Unión Europea en todo caso y además, como os comentaba, no es un tribunal al que hasta ahora le vayan a importar mucho los derechos fundamentales, ¿vale? Pero todo esto cambia con Solans uno y 2. ¿Qué ocurre en este caso? Que el Tribunal Federal Alemán, que es el equivalente al Tribunal Constitucional Español, y además es también el tribunal más potente, o sea, más influyente como Tribunal Constitucional de toda Europa, se encuentra un caso en el que el derecho europeo es contrario a una norma del derecho alemán. Pero esto no es una norma cualquiera, es una norma constitucional, o sea, de rango constitucional, y además es una norma que protege un derecho fundamental. Entonces, el Tribunal Federal Alemán le pregunta al Tribunal de Justicia, le dice, hombre, ya sé que me has dicho que el derecho de la Unión Europea siempre prevalece, pero hombre, en este caso también, claro, porque dice el Tribunal Federal Alemán, porque nosotros, o sea, porque la Unión Europea no tiene Carta de Derechos Fundamentales. Vosotros no estáis aplicando doctrina de derechos fundamentales. Lo que no podemos es permitir que la Unión Europea prevalezca incluso por encima de lo más elemental de nuestras tradiciones constitucionales, que son los propios derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo aquí es un pequeño motín entre tribunales, porque el Tribunal de Justicia había dicho, por mis narices, yo tengo primacía, y el Tribunal Federal está diciendo, cuidado, que a ver si no lo voy a aplicar. ¿Qué responde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Responde, no, primacía del derecho europeo por encima del derecho constitucional, por encima de las tradiciones constitucionales y por encima de los derechos fundamentales. ¿Y qué hace el Tribunal Federal alemán? No lo aplica, no lo aplica. Esto es a lo que se llama diálogo, de una forma muy amable, a esto se le llama diálogo judicial, ¿vale? Más bien es un enfrentamiento judicial. Pero esto dio lugar a Solans II, donde el Tribunal Federal Alemán se vuelve a encontrar con el mismo caso e insiste y le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tengo un caso donde el derecho europeo es contrario a una norma alemana que además es un derecho fundamental. Vuelve a intentarlo. ¿Qué hago? ¿Aplico el europeo o aplico la norma constitucional? Y repite, porque lo que no puedo hacer es aplicar el derecho europeo mientras Europa no tenga una carta de derechos fundamentales, ya os he dicho que esto es antes, y no esté aplicando los derechos. Y ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recula. Pero claro, qué salida puede adoptar? Porque el Tribunal de Justicia no puede decir de repente, uy, no, el derecho de la Unión Europea no tiene primacía. No puede decir de repente, se retrae mi derecho y se aplica el alemán. O sea, esto habría sido impensable. Y yo creo que aquí el tribunal fue muy hábil, porque lo que hizo fue decir, bueno, resulta que las tradiciones constitucionales y la identidad constitucional de los Estados miembros forman parte también del corpus del derecho de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, lo que el Tribunal Federal Alemán está diciendo que es un derecho constitucional alemán, lo voy a aplicar yo, pero no porque sea derecho alemán y yo me retraiga, sino porque lo he incorporado como un principio general del derecho europeo. ¿Qué está ocurriendo aquí? La constitucionalización del derecho europeo. Por tanto, tenemos que un derecho que en principio era de carácter privatista, mercantilista, un tribunal de justicia súper técnico, se ve obligado a empezar a razonar como razonan nuestros tribunales más humanistas, desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Y este, digamos, es el final feliz del relato de los derechos fundamentales en la Unión Europea. ¿Qué fue ocurriendo posteriormente? Efectivamente, el Tribunal de Justicia empezó a dialogar con las identidades, los derechos, los valores y los principios constitucionales y empezó a aplicarlo para todo derecho europeo, para los tratados, para el derecho derivado que aprueba el Parlamento Europeo y también para otros países, y también para otros países. Y esto va generando esta identidad constitucional a partir de los derechos humanos que considero que es indispensable. Posteriormente ya se propone la Constitución Europea, que como sabemos
no fructífera. Y por último, la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea, donde parte de su contenido tiene mucho también que ver con los principios que ya había elaborado previamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta carta ha sido muy importante porque le ha dado todavía un vuelo más alto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y os diré así como a modo de pequeño gossip, que bueno, a mí me parece como muy expresivo, seguramente vosotros os dará, entre constitucionalistas y just publicistas y los just privatistas tenemos siempre como unas tensiones y unas discusiones. Ellos están absolutamente enfadados porque el Tribunal de Justicia ya no decide como un tribunal de lo civil, de lo mercantil, y nosotros estamos encantados de ver esta transformación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, por mucho que desde el punto de vista material sea muy relevante el papel, creo que no, y que yo creo que hay, que quien hable de una escritura constitucional europea tiene que fijarse, tiene que partir de lo que hace el tribunal, de lo que hace un tribunal, porque es que es quien va generando realmente ese carácter vinculante, esa garantía real, práctica real y simbólica, porque esto es lo que formaría parte del patriotismo constitucional que va generando el tribunal. O sea que yo como propuesta de aportación al grupo, pues me gustaría también darle cabida o darle ese protagonismo, aunque sin detenernos en que el horizonte final tiene que ser la idea de una soberanía popular y, por tanto, de un referéndum para que haya esta legitimación democrática. Con esto casi he agotado el tiempo y vuestra paciencia y bueno, os doy de verdad las gracias por la escucha. Mal para nada, ¿eh? Si prefieres acabar alguna cosa más, estás perfectamente on time. Me siento absolutamente saciada. Muchas gracias. Genial. Bueno, pues en primer lugar, bravo, me ha gustado muchísimo, creo que ha sido una charla muy elevada y didáctica a la vez en el mejor sentido. Damos paso, si has terminado, al turno de preguntas. Si alguien quiere intervenir en primer lugar, que simplemente levante la mano, si no, podría empezar yo para romper el hielo. Nadie reacciona en primer lugar, pues empiezo yo, Mar. Bueno, de nuevo enhorabuena. Voy a entrar a uno de los puntos más interesantes que has comentado, o al menos que más me han interesado a mí, tal vez por nuestras constantes discusiones al respecto. Es algo que siempre te concedo, que una ley que no tiene un poder que la haga valer, en el fondo no puede imponerse, ¿no? En el imaginario popular, ¿no? O en la vida cotidiana. El problema aquí, para mí, reside en eh, quién debe ostentar ese poder absoluto, ¿no? Y creo que voy a poner dos ejemplos de dos casos que hemos comentado, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, en la Constitución española que se dice que la soberanía reside en el pueblo español. Y comentamos que tenía cierta gracia republicana o cierto mecanismo republicano el hecho de que el poder absoluto lo ostentase alguien, un sujeto que no se sabe muy bien quién es, ¿no? Porque no se dice todos los ciudadanos mayores de 18 años que votan, ¿no? Sino el pueblo español, una entidad razonablemente difusa, que se materializa o no, ¿no? En los ciudadanos mayores de 18 años que votan en ese sentido, ¿no? El otro ejemplo sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que claro, no es vinculante, pero creo que para nuestra escritura constitucional podemos tener en cuenta algo interesante de allí. Y es que la palabra soberanía no está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero si tratamos de descubrir quién la ostenta, podríamos decir que serían los derechos humanos mismos, no la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, la Declaración Universal de Derechos Humanos no se entiende a sí misma como soberana, ¿no? Reconoce que los derechos humanos son soberanos y que ella simplemente lo que está haciendo es, por decirlo así, hacerles una reverencia, ¿no? Reconocer los que hasta ese punto ha descubierto, ¿no? Dice en algún otro punto, em, no es que los derechos humanos se incumpliesen a lo largo de la historia porque no existiesen y existan a partir de ahora, sino que se incumplían porque se desconocían, ¿no? Y ahora simplemente lo que hacemos es reconocerlos. En este sentido, podría ser, como mi primera pregunta sería, ¿podría ser interesante si fuese inevitable trabajar el concepto de soberanía
otorgársela a alguien que, una, no fuese la Constitución misma, o dos, no fuese un cuerpo de votantes mismo, ¿no? Sino que fuese tal vez, pues, desde una perspectiva naturalista, ¿no? No sé, unos derechos humanos o europeos a los que siempre les hacemos reverencia, ¿no? Pero nunca tenemos el poder de crearlos nosotros mismos. Esta sería la primera pregunta. Muchas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias a ti por la pregunta. Qué gozada, la verdad. Entonces, ¿cómo seguir en nuestras tertulias? Pues yo ya sabes que te voy a decir que no, que no se podría. Y además, como muy convencida, aunque casi me dejo conquistar cuando has ya aludido a la Declaración Universal, porque está, aparte, muy bien explicado, muy bien justificado. Pero por un lado, me gustaría sí hacer una referencia a la Constitución española, ¿no? Que no responde a tu pregunta, pero por aclarar igualmente este punto. Cuando la Constitución habla de soberanía y de pueblo y no habla de todos los ciudadanos, es importante porque los ciudadanos lo son después de que haya Estado. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos siempre en constitucional de poder constituyente. Y el poder constituyente nunca puede ser ciudadano, nunca puede venir. Y el poder constituyente efectivamente es ese momento absoluto y rusoniano del poder que da bastante miedo y que no sabemos muy bien qué es. Lo que pasa es que acto seguido el poder constituyente, una vez emerge y tiene ese poder que además yo, cuando lo explicaba en teoría le estaba a mis alumnos, me gustaba un poco revestirlo por darle este halo romántico de momento sanguinario, de momento revolucionario, ¿no? Aunque como hemos visto en Chile, también puede ser un poquito más naif con las convenciones que ha habido en Chile. Pero bueno, es ese momento emergente de carácter extraordinario, de carácter como muy emocionante, que luego desaparece. Y ese es el constituyente y por eso tiene que ser el pueblo y no pueden ser para mí todos los ciudadanos. ¿Y a qué queramos llamar el pueblo? No lo sé y además el derecho no se encarga de eso. A lo mejor la filosofía política sí, pero el derecho ya no se encarga de eso, ¿no? Es como nos quitamos esa cosa de encima. Que hablen ustedes, que hablen los filósofos de quién tiene que ser ese pueblo y cómo tiene que ser caracterizado ese pueblo para que nos dé menos miedo. Eso diría por ahí. Y en cuanto a la segunda, bueno, a la pregunta y que mencionas la parte de la declaración, es una idea muy bonita y es una idea naturalista, pero es una idea que no funciona en el plano constitucional porque el soberano es quien ejerce el poder de la ley, de hacer la ley, y un derecho no ejerce el poder de hacer la ley. O sea, la soberanía se expresa o es la traducción, no es como un concepto tan realmente abstracto, o sea, tal y como se expresa o se explica en derecho, o sea, el Estado al final que decía Rousseau, se mueve a través del mecanismo de la ley. Por tanto, el soberano es quien hace la ley. El soberano último no es el legislador, eso es lo que cambia, sino que es ese poder constituyente que hace la ley máxima, que es la Constitución, y desaparece. Y por tanto, los derechos que son concebidos como garantías nunca pueden ser soberanos. Ya sé, o sea, yo entiendo por dónde vas y también me atrae la idea, porque es una idea como muy ilustrada, donde, de nuevo, donde ese soberano da mucho menos miedo. Da mucho menos miedo reconocer a un absoluto que sea, que sea un derecho, que sea una garantía, que reconocer a un absoluto que nos pueda parecer voraz, porque un pueblo nos puede parecer voraz, sanguinario y enfadado, como hemos dicho. Pero a cambio, y para tranquilidad de todos, diré de nuevo que ese soberano desaparece. Entonces, lo característico de los estados constitucionales es que el constituyente y el soberano, ese absoluto, nunca ejerce su poder. Nunca ejerce. Muchas gracias a ti. Nunca ejerce su poder. Desaparece y empieza deja que los poderes constituidos, los tres poderes constituidos y en último término el tribunal, empiecen a rodar y hagan su trabajo. Por tanto, queremos a un soberano que dé miedo, que sea absoluto, pero que luego no tenga ningún poder absoluto. Y perdón, y por último diré, y esta es la diferencia con el liberalismo, con el constitucionalismo liberal, donde el poder absoluto era el Parlamento, donde el poder absoluto, porque el poder último al final, aunque hubiera una separación en el papel, el poder último lo tenía el Parlamento. Y ya está. Muchas gracias, Nando. A ti. Hay un par de palabras más, luego si nos da tiempo comentamos alguna cosa más al respecto, porque por si quieres ir teniéndolo en cuenta, pero por Ujú. ejemplo decías, la legitimación de la Constitución.
debe llevarse a cabo de un referéndum, ¿no? Por parte del pueblo, ¿no? Por parte de todos los Mm, ciudadanos. Claro, pero si el referéndum es periódico, lo que manda ya no es la voluntad del pueblo en un momento particular, sino la prevención del poder absoluto, ¿no? mm. Que se ejerciese en un momento dado y ya no volviese a revisarse nunca más. No sé si ves por dónde voy, Sí, ¿no? sí, Quiero decir, sí, las si el poder generaciones vivas. soberano, claro, no sé si me he explicado bien, ¿no? Pero Fenomenal. lo que quiero decir es, claro, si lo que estipulamos es la revisión periódica de las decisiones que toma el pueblo como soberano, ¿lo que manda es el pueblo o es una estructura republicana de división temporal del poder? ¿De acuerdo? Pero bueno, si tenemos tiempo luego, seguimos y si no, en cualquier otro momento, Qué damos paso a bueno. los otros ponentes, pero muchísimas gracias por tu respuesta, Mar. Contigo. Antonio Lastra tiene la palabra ahora. Antonio, cuando quieras activas el micrófono. No se te oye ahora mismo. Gracias, Mar. Sí, pero por ser rápido, yo tengo muchas dudas sobre todas estas cosas. Desde un punto de vista filosófico, la ley es siempre lo segundo mejor y, por tanto, la filosofía se reserva como una especie de primera navegación, que es la que querría mantener aquí provisionalmente, ¿no? Ah, yo he repetido mucho y quizá debo hacerlo ahora, que, que quizá lo que me ha dejado perplejo, lo que me deja más perplejo aquí es que sigamos utilizando un lenguaje que yo creo que no deberíamos usar. Deberíamos, en esta primera navegación filosófica seguramente nos corresponde encontrar nuevas formas de hablar. Siempre recuerdo aquella anécdota tan tremenda de lo que habría tenido que decir Pasolini en el Congreso del Partido Radical Italiano si no lo hubieran asesinado la noche anterior, ¿no? Cuando leen lo que habría sido su discurso en la fundación del Partido Radical Italiano, lo que le dice a Marco Pennella, que es el que lee el discurso, puesto que Pasolini estaba muerto, lo que le habría dicho es, mira, Marcos, si de verdad queréis hacer un nuevo partido y hacer de verdad política, eh, tenéis que cambiar de lenguaje. No podemos seguir hablando como hablan los democristianos y los comunistas. Esto no puede ser si no seguimos siendo democristianos y comunistas. Entonces seguimos hablando soberanía, pueblo, soberanía popular. Sí, claro, en fin, es un recurso sin imaginación. Tenemos que hablar con el lenguaje que hay. Pero eso en el fondo nos lleva al momento que acabas de decir, que también insistió Fernando. Todo eso en el fondo no es solamente una señal de pereza, es también una advertencia de terror. Si no podemos cambiar el lenguaje, estamos condenados a seguir haciendo lo mismo. Y ahí es donde surge el terror. ¿Qué diferencia hay entre Rousseau y Robespierre o entre Robespierre y Richelieu? Eso es lo que causa terror, la incapacidad para elaborar un lenguaje completamente nuevo. ¿Quién tiene que...? Es decir, el viejo argumento del Tribunal Federal Alemán de que no hay un demos europeo. Bien, yo creo que en estos momentos deberíamos decir, bueno, fantástico, no hay un demos europeo, bien, y que no lo haya. Si con eso nos quitamos de encima el concepto de pueblo, que quizás sea uno de esos conceptos que está taponando nuestra imaginación para siempre que nos pongamos en esta primera navegación mar, no en la segunda, no en los nomoi, sino en el momento de la República, por jugar con Platón, que es, como sabes, la fuente de inspiración de nuestra pequeña comunidad. Y si nos mantenemos en el momento republicano y no en el momento homotético, en el momento de las leyes, pues, entonces diría, nos hace falta un esfuerzo de imaginación para saber cómo podríamos hablar de una manera que no se haya hablado. Es decir, invocar a Rousseau es una locura. No hay nada en Rousseau que podamos invocar sin que tengamos que defendernos inmediatamente de lo que estamos invocando. Hace unos años, Simon Sama publicó un libro muy bonito sobre la Revolución Francesa, de los más bonitos que se hayan escrito, que se llamaba Ciudadanos. Eh, Espero que esto no tenga ninguna connotación partidista en España. Simplemente decía ciudadanos. Y a lo largo de ese libro, que es un mamotreto de 1000 páginas, es decir, como escribe Shama siempre, eh, esta idea de que lo que estaba en juego era no hacer nunca más una revolución, no hacer nunca más un momento constituyente,
que no se nos volviera a pasar por la cabeza la tentación de un absoluto. Eso solamente se podía lograr si se fragmentaba el cuerpo político en la unidad mínima que son los ciudadanos. Bueno, esto ya era una forma distinta de hablar, no porque no se haya empleado ciudadanos, sino porque parecía que la voluntad era una voluntad que yo creo que es la más ilustrada en estos momentos, no querer ser pueblo, Ujú. porque el pueblo exigiría de nosotros una especie de homogeneidad o de Mm. unidad que nos restaría lo que en el fondo constituye nuestra capacidad más humana de todas, que es pensar por nosotros mismos, que no puede haber nada más ilustrado que eso. Por tanto, ¿no hay pueblo europeo? Muy bien. Es que no queremos ser un pueblo europeo. Queremos ser europeos, tal vez queremos ser europeos, pero no un pueblo europeo. Es más, bienvenida a la desaparición de toda noción de pueblo. Solamente quedaría una pequeña noción de pueblo cuando los juristas medievales corregían y decían aquella frase en un latín macarrónico imposible, populus dicit a polis, que es decir, solo si el pueblo eh, se remonta a una estructura que pueda ser más o menos englobada en esto que hemos llamado la politeia, la república. Bien. Pero este es el juego, el grupo de investigación que habéis formado y en el que tantas esperanzas tenemos. Y que más o menos dijimos, ¿por dónde debéis empezar? Por la creación de un léxico, por empezar a hablar, en un sentido casi hasta wittgensteiniano, por empezar a hablar. Si queremos tener un juego de lenguaje propio que se llamaría la escritura constitucional europea, lo primero es no dar por sentado que esa escritura constitucional europea ya tiene un vocabulario. No hay diccionario de la escritura constitucional europea. Y todas y cada una de las palabras que podríamos usar, y yo creo que esta es la capacidad que tiene el Tribunal de Justicia Europeo, que en el fondo está jugando con la semántica europea. Y supongo que es la única opción que tiene real. Está diciendo, bueno, sí, vamos a dar validez a determinados conceptos siempre que otros conceptos mucho más potentes no los podamos poner en consideración. Son las tres sentencias que has puesto. En el fondo lo que le está restando es valor semántico a lo que los tribunales querían decir con un lenguaje anterior. A lo que nos está obligando el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia Europeo es a cambiar semántica, a no hablar como hablábamos, a aprender a hablar. Esto no significa nada mucho más difícil de lo que nos ocurre cuando tenemos que aprender un idioma nuevo. Tiene que haber una gramática europea, pero todavía no está hecha. Tiene que haber una semántica europea, pero hay que dotarla de sentido. Tiene que haber un vocabulario, pero quizá no sirva ninguna de las palabras que hemos usado hasta ahora. Esto es lo importante. En el fondo, Marshall, que has citado muy bien, lo único que le estaba diciendo a Jefferson era, presidente, se le está poniendo cara de Napoleón. Este es el punto tremendo que ocurre en los Estados Unidos cuando a Jefferson se le está poniendo ya cara de tirano. Los únicos que le pueden decir algo son los viejos federalistas, que Jefferson no lo fue nunca, que le están diciendo, tal vez tengamos que empezar a no hablar como está hablando, porque es que la compra de Luisiana es un gesto napoleónico. Y ante la compra de Luisiana tiene que haber alguien que le diga, así no podemos seguir hablando. Por eso lo que nos aburre de Trump es que ya sabemos todo lo que va a decir, porque es el viejo lenguaje. Este es el punto, Mark. Claro, yo siempre pienso, bien, si la segunda navegación es la jurídica, tiene que beneficiarse muchísimo de la primera navegación. Es decir, la segunda navegación no es una resignación. En la frase inglesa, ¿no? The second best, es como se suele traducir esto de la segunda navegación. Lo importante no es que sea second, sino que siga siendo best. El lenguaje europeo, el lenguaje jurídico europeo, la jurisprudencia europea, tiene que seguir siendo mejor que cualquier otra cosa, excepto, obviamente, el momento republicano es el que nace todo. Tú lo has dicho muy bien, el Tribunal de Justicia procede cuando hay una denuncia, cuando hay una causa, es decir, cuando alguien se dirige al tribunal. Mientras eso no sucede, el tribunal calla, porque el tribunal no es activista, no puede obrar si no hay una causa judicial que motive su respuesta. Pero eso se parece mucho a la filosofía. El buen filósofo espera a hablar una vez ha sido interpelado. Luego, esa capacidad que tiene el tribunal de responder
le permitiría, y yo creo que este es el juego al que tenéis que entregaros vosotros y de lo que esperamos tanto, es a que en esa respuesta haya una rectificación completa de los términos de la pregunta. Es decir, que ahí está el gran poder, yo creo, de, literario, si queremos llamarlo así, en un sentido de imaginación muy potente que tendría el Tribunal de Justicia ante otras semánticas que quizás se repiten. Y esto es lo que creo que nos aburre a todos de la política. Son conceptos que una y otra vez están machacándose, mientras que cuando presentas tú las sentencias, ahí vemos un punto en el que tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué es lo que está diciendo el tribunal, porque ya no se parece a lo que le habían preguntado. Es como si nos dirigiéramos al tribunal con una reclamación y el tribunal atendiera a nuestra reclamación y muchas otras cosas que solo estaban implícitas en la reclamación y que el tribunal ha sabido ver. Esta es mi perplejidad. Yo querría saber si tú ves al Tribunal de Justicia Europeo con esta capacidad pasoliniana de hablar un nuevo lenguaje. ¿Puedo responder? Que no quiero que se me olvide, o sea, antes de más, si, no sé si hubiera otras preguntas. Bueno, lo Sí, por primero de supuesto, tú verdad, mandas, bueno, como pues tú prefieras. prefiero, prefiero, porque es que ha sido eh, me has hecho unas observaciones muy, muy ricas. Y por eso, para empezar, de verdad, quería darte las gracias por todo lo que acabas de decir. Tengo la sensación que es muy extraña en la academia de que realmente se está produciendo un diálogo ya no entre tribunales, sino un diálogo interdisciplinar. Porque he entendido perfectamente lo que quieres decir y además es que estoy 100% de acuerdo. O sea que, y entonces, a partir de ahí, a partir de este acuerdo inicial, también distinguiendo la primera y la segunda navegación, ¿no? Y sabiendo que yo hablo más desde el lugar de la segunda, sí quería como hacer una serie de acotaciones para aclarar yo algunas de las cosas que he dicho y luego responder un poco al último que has comentado, que me parece clave y muy interesante y además muy acertado desde el punto del constitucionalismo y la Unión Europea. Bueno, a ver, lo primero, la mención a Rousseau. El poder constituyente, digamos que se conceptualiza por primera vez con Rousseau, pero cuando le decía a Nando que emerge y desaparece, eso ya no es Rousseau. Eso es precisamente la respuesta que da Sieyès, el abad Sieyès de la Revolución Francesa, a Rousseau. O sea que realmente ahí yo no me estaba, o sea, aunque no lo haya mencionado, por no, bueno, porque yo quería poner el énfasis, señalar a Nando que yo estaba comprendiendo el terror que generaba el constituyente. Pero cuando le respondía desde la propuesta de, bueno, pero ese constituyente desaparece, eso ya no es Rousseau, porque Rousseau se caracteriza por ser un poder constituyente eterno, y esa es la crítica que le hacía Sieyès, ¿no? Y que decía, no, el sistema constitucional es necesario para que pase este momento del terror, o sea, para que pase este absoluto. Así que desde esa perspectiva se puede hablar de pueblo sin tener que reivindicar a Rousseau. Se puede hablar de pueblo desde la perspectiva más liberal o más republicana, diría yo, más republicana, porque Seix tampoco es liberal, ¿no? Por todo lo que hemos dicho del constitucionalismo, más republicana de pueblo. Y ahí sí que diría, y yo sí que, no sé si esto te va a seducir, pero sí que a lo mejor distinguiría entre una constitución de un Estado miembro y la europea, porque ahí sí, la del Estado miembro opera sobre el vacío jurídico y sobre la nada. Y ya sé que podéis decir que un ciudadano pertenece a la semántica de la filosofía, pero es que jurídicamente un ciudadano es posterior al Estado. Bueno, claro que yo soy positivista desde esa perspectiva. Eh, el caso es que, sin entrar en esa discrepancia, que a lo mejor sí tenemos, donde a mí sí me parece pertinente en una constitución hablar de un constituyente pueblo que desaparece y que eso no tiene que generar terror y que eso no es ruso, sino que sí es. Desde el punto de vista de la Unión Europea, me parece que lo adecuado, lo pertinente y lo correcto a todos los niveles es hablar de ciudadanía, porque quienes componemos la Unión ya somos ciudadanos de Estados miembros previos. Y de hecho es que efectivamente el Tribunal de Justicia no va a hablar nunca de pueblo, no son sus términos, no tiene ese carácter constitucional. Y es que, y de hecho, antes que una Carta Fundamental de Derechos, que era además lo propio del pueblo, lo que tenemos en el TUE y en el TFUE es la Carta de Ciudadanía Europea. O sea, nosotros hemos sido antes ciudadanos europeos que individuos con derechos. Por cierto, diré,
porque aquí, como platónicos y con el toque naturalista, pues en Europa primero ciudadanos y luego ya individuos con derechos. O sea que no hay forma de concebir el proyecto constitucional europeo sin hablar de ciudadanía y sustituir la idea de pueblo por la de ciudadanía. 100% de acuerdo. Y creo que esa semántica además ya está, que es la que está presente. Y en segundo lugar, me ha parecido también interesantísimo la idea de jugar con la semántica y el papel del Tribunal de Justicia. Y yo creo que sí, creo que ahí esa primera navegación filosófica tiene mucho que aportar, pero es verdad que siempre sin perder de vista que el Tribunal de Justicia es un tribunal y por tanto su función principal es resolver controversias. O sea, es que al final un tribunal, por mucho que genere doctrina y haga constitucionalismo y tenga esa potencialidad semántica o simbólica, está ordenado a la resolución pacífica de las controversias, porque hemos decidido que el derecho es la mejor forma de arreglar nuestros asuntos. Entonces, cualquier semántica que tenga que incorporar el Tribunal de Justicia, antes simplemente, por eso creo que es un diálogo no solo del que nos beneficiemos los del nomos, el nomen, los juristas, sino de ida y vuelta, porque cualquier semántica que adopte el tribunal tiene que resolver desequilibrio, o sea, tiene que resolver primero casos concretos y segundo desequilibrios entre poderes que son muy peliagudos, ¿no? Que no es que el tribunal tiene que no solo que empujar, que yo creo que en ese sentido el tribunal sí empuja a hacer una semántica, a hacer esa construcción constitucional, pero tiene que tener mucho cuidado con el equilibrio de intereses, como ocurrió con el Tribunal Federal. A ver si lo que va a conseguir es que los tribunales de los Estados miembros le desoigan, o sea, se aprieta mucho. Entonces, creo que ahí hay que tener también muy en cuenta la terminología constitucional o la semántica constitucional que está en proceso de transformación, pero que no se ha transformado y que los Estados miembros siguen blandiendo frente al Tribunal de Justicia. O sea, que esto va a tener que ser una composición algo más compleja que simplemente pensar cuál es la nueva semántica que queremos. Es que el tribunal tiene una misión también compleja, ¿no? Y la semántica se tendrá que adaptar a todas las funciones que despliega. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por las observaciones, ¿no? De verdad. Muchas gracias a los dos. Pasamos ahora a Ramón Moreno, que tenía la mano levantada antes de Adolfo Llopis. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, encantado de conocerla, doctora Antonino. Muchísimas gracias por la charla que ha sido, desde el punto de vista de alguien que no es experto en absoluto en la temática, muy pedagógica y muy interesante. Lo que ocurre es que a mí se me plantea que quizás el Tribunal de Justicia Europeo quizás sea un arma de doble filo. Intento explicarme. Creo que tengo una certeza, pero también una inquietud. La certeza, y estoy de acuerdo con lo que has expuesto, creo que la justicia europea puede crear cohesión ciudadana, pero lo hace a través de sentencias muy concretas que ayudan al ciudadano. Por ejemplo, creo que la sentencia de la cláusula suelo, que obliga a los bancos a devolver una cláusula que el Tribunal Europeo estimó hace ya unos años que era injusta, creo que eso hace más por la cohesión europea que todas las grandes palabras que podamos elegir. Pero la inquietud viene por lo siguiente. ¿Puede realmente el Poder Judicial Europeo sustituir esa soberanía popular que usted mismo ha dicho que no está explicitada del todo? ¿No sería la excusa para esta ultraderecha antieuropea, que lo que quiere es volar todo el sistema, eh, porque no quiere ceder soberanía suficiente en la Unión Europea? Y el ejemplo de Hungría está ahí, pues con todos los desafíos que ha generado a la jurisprudencia europea en tantos ámbitos. A partir de ahí, por eso digo, todas las sentencias que no dejan de restar soberanía a los estados no son una gran excusa para que estos partidos sigan con su retórica antieuropea que ya estamos viendo que es muy peligrosa. Aunque por otro lado ciertas sentencias, como la que he mencionado y otras tantas, pueden ayudar a cohesionar. En otras palabras, no veo ni el demos ni la ciudadanía. Estoy de acuerdo en que pueblo europeo va a ser muy difícil, ahí estoy de acuerdo con Antonio, pero es que tampoco veo que el proyecto europeo consolide una ciudadanía responsable y unida. Y como dijo Simone Veil, la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo, la Unión Europea sigue siendo un islote de paz y legalidad
en un mundo cada vez más violento. Creo que esta frase la dijo hace 40 años. Hoy, desde luego, se refrenda con muchísimo más violencia e inquietud. Bueno, no sé qué opinas. Gracias. Muchas gracias. Esta me cuesta mucho responderla porque, claro, me cuesta mucho responderla porque exigiría como por mi parte una respuesta audaz y yo soy como una vulgar profesora que explica de vez en cuando estas cosas. Claro, y es que es una pregunta muy ambiciosa, pero que yo también me pregunto, ¿no? Porque al final la dividiría como en dos o en tres. Esta parte en la que, o sea, cuando la jurisprudencia europea o el Tribunal de Justicia ataca la soberanía de los países, como ha ocurrido con Hungría o como ha ocurrido con Polonia, no puede eso generar una reacción como refractaria por parte de ellos, perjudicando el proyecto europeo, ¿no? Creo que claro, totalmente. Entonces, ese es el equilibrio de poderes que comentaba. Bueno, es que es el delicadísimo equilibrio de poderes que existe siempre en el derecho constitucional. O sea, hasta que cuál es el límite y cuánto se tiene que autorrestringir un tribunal para no pasarse de tocarle las narices a quien tiene realmente el poder, que es el Parlamento. Y esa es una cuestión que no está estipulada, que ningún constitucionalista ha sabido resolver, aunque todos nos lo preguntamos cotidianamente. Cada vez que sale una sentencia nos volvemos a hacer esta misma pregunta. Yo estoy deseando ver la sentencia de la amnistía. Pasa un poco lo mismo. El tribunal es que no, directamente no va a poder decir que esa sentencia es inconstitucional porque no puede llevarle la contraria al Parlamento con algo tan... Entonces, es que ese equilibrio de poderes, más allá de si vulnera o no un texto o vulnera o no una separación de poderes, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y yo no sé si el Tribunal de Justicia está obrando con cautela en este sentido o se está pasando de frenada dando la excusa, como dices, a los partidos antieuropeístas para decir nos están quitando soberanía. Pero yo creo que al final la respuesta no está en lo que haga el Tribunal de Justicia. Cuando tenemos una sociedad polarizada y dispuesta a escuchar el discurso populista y antieuropeo, es que está servido. En España también lo tenemos con Vox. Entonces, creo que, claro, es que el problema es que ahí el Tribunal de Justicia tiene una posición imposible. Si se pasa de frenada, les da la excusa a estos partidos. Pero si no hace nada, entonces los demócratas empezaremos a decir para qué sirve el Tribunal de Justicia si está permitiendo que en Europa haya partidos así. Conclusión. Un tribunal no puede sustituir nunca la degradación de la cultura política de un proyecto. No puede. Entonces tiene sus limitaciones y yo creo que ha sabido identificarlo muy bien. Y creo que efectivamente la ciudadanía que puede generar el Tribunal de Justicia tiene más que ver con cláusulas suelo o con la jurisprudencia que sentó en relación con los desahucios. En relación con los desahucios. ¿Es esto suficiente para hablar de ciudadanía? Pues no, no creo. Pero ahí me interesa más escucharlos a vosotros. Y muchísimas gracias por las preguntas. Gracias de nuevo a los dos. El siguiente es Adolfo Llopis Ibáñez. Eh, Perdón, Fernando, una sola cosa, si me permites. ¿Sí? ¿Puedo intervenir un momento? Sí, sí, sí. Eh, no es cierto que los antieuropeos sean todos ellos de derecha o de extrema derecha. En España, los partidos que más han reivindicado la soberanía han sido los de izquierdas. La soberanía nacional forma parte del patrimonio del Partido Comunista Español o del Partido Comunista Italiano. Esto es a lo que me refería antes. Eh, Ojo con creer que quienes están defendiendo la soberanía son de extrema derecha. Están defendiendo la soberanía, Alianza Catalana, por supuesto, Orbán, pero también toda la izquierda que sigue reclamando una soberanía popular, sin explicitar que se trata de una soberanía europea. Luego, ojo, porque creyendo que el enemigo está en un lado, las balas nos pueden venir del otro. Sí, pero también en Vox esta defensa, Antonio, de la soberanía nacional, claro, claro. Quiero decir, por las dos partes. Esto no lo niego, ¿no? Empiezo diciendo que no está solo en la extrema derecha. Claro, claro. Ujú. Defensores de la soberanía están en todos los sectores. El problema es que eso no es defendible. No es defendible, porque no solamente es la soberanía nacional. Eh, Hace muy poco un profesor al que estimo muchísimo decía, ojo, hace un momento, Mar lo ha dicho,
eh, Europa no se va a atrever a hablar de la cuestión de la amnistía con Cataluña, pero no por Cataluña, sino porque después de Cataluña vendría Córcega y después vendrían las innumerables regiones francesas que empezarían a hablar en términos de soberanía regional, o está todo el norte de Italia, o incluso la Sicilia más profunda. Es decir, lo que no comprendemos es que toda esta estructura constitucional surge en el siglo XV con la idea no de un Estado que defiende la soberanía. Yo no tengo tan claro que el ciudadano nazca del Estado. En términos jurídicos, tal vez. En términos filosóficos, es el ciudadano el que ha pensado el Estado. No lo puede pensar un pueblo. Bueno, a ver, ahí sí que tendríamos que de distinguir entre ciudadano e individuo, Antonio, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en la tradición de los trascendentalistas, quiero ser antes hombre o individuo que ciudadano. Sí, pero ese hombre no es un hombre aislado. Es un hombre que genera una comunidad. Y la única comunidad que genera un ciudadano se llama Estado. Es que esa es la única comunidad que genera un ciudadano. Un ciudadano no genera una región, no genera una comunidad de sangre, suelo y lengua. Genera un Estado. Pero eso no lo genera alguien que pertenece a una comunidad. Por tanto, ojo con todo. Ahora ya no se usa la palabra, porque ahora la palabra de moda es populismo. Pero hace nada era la palabra comunitarismo. Y en el fondo comunitarismo era otra palabra, como populismo, para defender a quienes no están dispuestos a concederle al ciudadano su capacidad de pensar una estructura comunitaria sana. Luego, mucho cuidado con esto, porque se repite continuamente. No es la extrema derecha la única que está enfrentándose a la Unión Europea. Y de hecho, recordad que los argumentos para tumbar la Constitución Europea, que provenían de muchos lados, en Francia provinieron fundamentalmente de los sectores de la izquierda que se enfrentaron a la idea de una Constitución Europea. En aquel momento no gobernaba la extrema derecha en Francia, gobernaba el Partido Socialista. Ojo con esto, porque enemigos de la Constitución Europea los tenemos en todas partes. Y por tanto, quizá desde un punto de vista filosófico habría que insistir en esta idea. Yo no sé si el Estado crea al ciudadano más, pero sí que sé que es el ciudadano el único que puede pensar en el Estado. El Estado no es pensable para otro sujeto que no sea un ciudadano, porque no es una estructura mental que nazca de otro lugar que no sea el ciudadano. Perdón por la intervención. Te lo Adolfo, perdonamos por esta vez. te he robado. No sé si Mar quiere responder o prefiere que intervenga Antonio. O sea, Adolfo. Luego, a los dos, sí. Ok, pues nada, Mar, muchas gracias por tu clase magistral también, que creo que independientemente de si algunos términos para el grupo de investigación pueden ser más o menos revisables, creo que sí que como explicación de lo que hay ha funcionado muy bien y a mí me ha hecho como tener una imagen más clara de cómo funcionan estos mecanismos. Especialmente te agradezco el comentario de que los tribunales funcionan para resolver las desavenencias, resolver los conflictos. Eso unido a la idea que también has expresado de que la manera en que se resuelven es dialogando, creo que nos da una imagen casi perfecta de lo que entendemos que debe ser la verdadera política. La verdadera política es aquella en la cual los individuos, los ciudadanos, las comunidades, todos los actores políticos se ven obligados a vivir en el mismo sitio como vecinos, que también es una palabra emersoniana, y pensar que la ley es la mejor manera de resolver nuestros conflictos y para eso hacen falta los tribunales, es la verdadera manera de que no nos preocupe la pregunta que siempre ha salido en algunas de las situaciones, que es ¿quién va a hacer cumplir todo esto? ¿No? Porque muchas veces el peligro es, no, pero claro, si no hay una policía o un ejército o lo que sea, da igual. Eso no debería entrar en nuestras consideraciones políticas. La manera que tenemos que pensar en Europa es cómo resolvemos los problemas dialogando. Entonces, todo esto te lo agradezco y también a los demás que han preguntado porque han hecho salir estas cuestiones. Yo quería hacerte un comentario histórico y una pregunta súper concreta
que no tiene tanto que ver con lo que ya habéis hablado, pero que sí que tiene que ver con la actualidad y con algunas cosas que habéis comentado muy de pasada. El comentario histórico es cuando dices que la sentencia de del juez Marshall es como la primera que pone de manifiesto una especie de constitucionalismo. Sin estar en desacuerdo, sí que me gustaría llamarte la atención sobre que, como todo en la historia, hay ejemplos anteriores, de alguna manera. Eh, en, en la democracia de Atenas, como sabes, cuando se reunía la asamblea, pasaban leyes. Y al principio muchas veces se pensaban las leyes y nadie se preguntaba si esas leyes eran acordes con otras leyes anteriores. Pero a partir de cierto momento surgió una figura en la asamblea y en los juicios de Atenas en la cual había alguien que decía, no, esperar, que contra esta ley podemos aplicar un recurso, vamos a llamarlo así, de inconstitucionalidad porque no se corresponde con las leyes que ya habíamos pasado antes. ¿Vale? No es exactamente lo mismo, pero es un ejemplo de algo que funciona de manera similar. Y la pregunta que te quería hacer es quizá un poco más de opinión personal que de profesora de Derecho. Es ¿qué papel crees que debería jugar en una construcción futura europea el aforamiento de los diputados de los diferentes parlamentos, pero ya que ahora ha surgido la cuestión en el Parlamento español, ¿cómo deberíamos pensar sobre ese asunto para el futuro del Parlamento Europeo? Nada, y eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. De nuevo es una gozada hablar, repetir nuestras conversaciones o hablar en una plataforma distinta. Em, Voy a empezar, bueno, respondiendo, matizándome de nuevo, porque Antonio Lastra no me pasa ni una, así que eh, con la cuestión de por qué he mencionado a la extrema derecha, ¿no? Porque era en un contexto muy específico, donde estábamos hablando del enfrentamiento, no de los enemigos de Europa, sino del enfrentamiento con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es cierto que quien ha dado lugar, o los países que han dado lugar a pronunciamientos en los últimos años de carácter más intrusivo en la soberanía de los estados han sido Hungría y Polonia, que son dos países que están dirigidos y presididos por partidos políticos de extrema derecha y no de extrema izquierda, ¿no? Lo cual no es óbice en absoluto para que en general en la teoría política no haya habido críticas también desde la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que no han llegado, como digo, a generar esta crispación que en los últimos años hemos tenido, tal vez en el momento de la crisis Grecia, pero de nuevo ahí no tanto a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya es un tribunal interviniendo en la soberanía de los países, ¿no? Y de extrema derecha, lo que yo quiero resaltar, yo diría iliberal. Punto. O sea, que ese es más allá de las críticas que pueda hacer o donde me parece que habría que poner el punto, más allá de derecha o izquierda, porque uno puede hacer críticas en la Unión Europea y a la falta de legitimación o de soberanía o de ciudadanía, lo que se quiera, pero el enemigo de la Unión Europea no es el que la critica desde ese lugar, sino el que realmente tiene una concepción de la política iliberal, ¿no? Que Hungría y Polonia vienen muy al caso, lo han expresado, o sea, lo han representado muy bien. Y Adolfo, muchas gracias. Yo cité, vamos, creo que te he entendido y no sé si estoy 100% de acuerdo en una parte, pero ya lo discutiremos en otra ocasión seguro, sobre si deberíamos pensar en quién ejerce el control o no. Yo creo que sí que hay que pensar en quién ejerce el control, de nuevo, porque es que el léxico cambia, la semántica cambia y hay piezas en mecanismo, hay un mecanismo y el mecanismo tiene unas piezas. Y si no pensamos en quién ejerce el control, el léxico que nos estamos dando no sé si va a ser útil. Entonces, por eso digo que para mí tendría que ser siempre un recorrido de ida y vuelta. Otra cosa es que desde la filosofía no tenga que ser el horizonte principal desde el que penséis, ¿no? Que yo ahí estaría de acuerdo. Pero sí creo que de vez en cuando conviene que nos revisemos unos a otros y poner en diálogo, oye, ¿y esto? Y por aquí un matiz y por aquí. Para mí al menos es muy fructífero eh, desde ahí escucharos. Sobre el comentario histórico.
Vale. No, no me vale, porque eso no es control de constitucionalidad. Eso es lo que haría un tribunal ordinario, en todo caso, que hacían también ya en el siglo XVIII los tribunales franceses, que es aplicar el criterio de lex posterior deroga lex anterior. Es decir, cuando tenemos dos leyes enfrentadas, tenemos que establecer criterios siempre para decir cuál prevalece. Y el más clásico es el que has puesto tú. La ley posterior deroga la ley anterior, la que se aprueba después. Y eso es un criterio que llevan aplicando los tribunales toda la vida, por supuesto, pero que no tiene nada que ver con el hecho de que un tribunal inaplique una ley por el contenido, porque el contenido sea contrario a la Constitución, que es una norma abierta, vaga, genérica, y que por tanto el tribunal va a entrar a interpretarla. O sea que no me quiero demorar mucho más en lo que es control de constitucionalidad, pero el ejemplo que me pones no me valdría porque eso es jurisdicción ordinaria, lo que hacen los tribunales siempre. Mientras que eh, lo que hizo Marshall, que es inaplicar la norma por ir en contra en concreto de la Constitución, no se puede decir de Grecia en ese sentido, porque en Grecia no había una Constitución desde ese punto de vista formal, aprobada, vaga, laxa, con derechos fundamentales que son muy vagos, que un tribunal. El problema es que cuando Marshall hace esto, lo que está haciendo es interpretar una ley que es muy, 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 muy genérica. Eso es lo que hasta entonces no hacían los tribunales. Por eso la interpretación constitucional es tan peliaguda y tan distinta de la ordinaria, y en Europa va por otro tribunal, otro tipo de poder, etcétera. Y la tercera pregunta, que también me parece muy buena y muy complicada para mí. Perdona, un Sí, segundo antes de que entres en la sí. tercera. Eh, Tú sabes más que yo y por supuesto no te voy a contradecir, pero el ejemplo que te ponía no es que la ley posterior derogue la anterior, sino que la ley posterior no se podía aplicar si contradecía el corpus anterior. Y es Ah, verdad que no había una constitución como tal, pero sí que había una serie de tablillas con leyes anteriores grabadas. Entonces alguien iba a consultarlas y decía, oye, no, ahora no podemos decir que hay que hacer esto porque ya habíamos dicho que hay que hacer lo contrario. Entonces, vale. era por ahí, solo la matización. Más tipo parlamentarismo inglés, Reino Unido, Mm. principios materiales constitucionales, tenemos este corpus. Pues muchas gracias. Entonces lo investigaré. Perdona, Mar, no sé qué ha pasado en los últimos 10 segundos o 5 segundos que se te había silenciado el micrófono. Ay, es verdad, nada. Nada, que Perdón. muchas gracias, Adolfo, que me parece un precedente muy interesante que a lo mejor de ahí me saco un artículo para una revista jurídica. Pero habrá que explorarlo, ¿eh? Porque no las tengo todas conmigo. Y sobre la cuestión del aforamiento, en España lo tengo claro, ninguno, ninguno. Y en Europa sería un poco más cautelosa, aunque a priori diría no. Pero teniendo en cuenta la diferencia, o sea, en Europa me puede parecer una garantía frente a derivas iliberales, sea de derechas o de izquierdas, de los Estados miembros. O sea que me puede parecer una garantía en Europa. Aún así creo que habría que estudiar cómo afectaría al resto de mecanismos. Y en los Estados miembros, no. Eso es como lo veo yo. Muchas gracias. Muy bien, si alguien tiene alguna otra pregunta antes que yo, puedo esperarme. Si no, puedo continuar. Muy bien. Pues, bueno, tenemos alguna en el chat también que leemos si queréis en último lugar, o sea, para dar tiempo primero a los que estamos presentes. A mí sí que, yo sí que estoy, bueno, recuperando el diálogo que habéis tenido, Mari y Antonio, respecto de la necesidad para nuestra escritura constitucional de redescubrir cierto lenguaje nuevo, ¿no? O de tratar de adoptar un lenguaje nuevo. Tal vez en lugar del concepto de soberanía podemos hablar del concepto de poder. Y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo en que la filosofía debe hacerse cargo transversalmente, ¿no? Multidisciplinarmente, quiero decir, en términos platónicos, debe bajar a la caverna y ver cuál debe ser quizá la forma más interesante o más adecuada de materializar concretamente el poder, ¿no? Entre otras cosas porque, pues esto, ¿no? La máxima platónica de que quien no se interesa por la política está condenado quizá a ser gobernado por alguien peor. Y a ese respecto sí que, aunque, bueno, como sabes, Mar, yo no sea defensor del concepto de soberanía, sí que creo que tenemos que pensar hasta las últimas consecuencias, hasta las consecuencias más materiales, el problema del poder.
Y en este sentido, me pregunto, ¿de acuerdo? Entonces, más que el concepto tal vez jurídico de soberanía, tenemos que preguntarnos por quién va a tener la autoridad sobre el ejército o la policía, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones que, obviamente, la Constitución, al imponer las reglas del juego, pues determina de alguna manera, pero tenemos que acordarnos también, para bien y para mal, de Augusto diciendo, no, no, un momento, yo tengo las legiones romanas y esto es lo que me autoriza, no me autoriza el pueblo, ¿no? En este sentido, me pregunto, claro, si lo que garantiza materialmente el poder por un lado o por el otro es el ejército o la policía, ¿es adecuado que la policía esté a cargo o el ejército del poder ejecutivo? ¿O debería haber, por ejemplo, tres cuerpos de policía, uno por cada poder? Es decir, cuando estamos autorizando al ejecutivo a tener pues eso, el ejército y el poder, ¿no? A tener el mando del ejército y de la policía, no estamos ya tendiéndonos una propia trampa. ¿No tendría que tener el Tribunal Constitucional o el Tribunal, el TJUE, ¿no? Un ejército o una policía propia hasta cierto punto y que permitiera cierta tensión que garantizase que la tiranía está lo más lejos posible? Gracias, esa era la pregunta o el comentario. Me dejas ahí, me dejas pensando. También qué pregunta más complicada. No, no. A mí me da mucho miedo eso, porque primero pensando en la parte española, que has dicho cada uno de los poderes con su propia policía, y luego pensando en la parte del Tribunal de Justicia, que lo podría ver un poco distinto. Asumir que cada una de ellas tenga una policía es como asumir una especie de guerra permanente o de potencial conflicto permanente, en vez de pensar en que la separación de poderes no es una separación de poderes porque estén pensando, que creo que es parte del problema, mira, hablando de semántica de la terminología. No es separación de poderes, es separación de potestades. O sea, en el Estado hay distintas potestades, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Eso quiere decir, digamos, funciones, por así decir, potestades que el Estado reconoce. Entonces, la ejecutiva es la dirección de la vida política y vamos a entender que la policía o que la intervención y actuación de la policía y de los cuerpos de seguridad exigen un tipo de acción que es más ágil y para eso se ha concebido el ejecutivo. Y esto no debería ser en un Estado, y creo que funciona bien de hecho, y que no hay golpes de Estado en Europa precisamente porque funciona bien, esto no debería ser un problema porque el Ejecutivo a su vez está controlado o hay mecanismos de control por parte del Legislativo y del Judicial. Entonces, todos los frenos y contrabalanzas actúan en ese, por eso insisto tanto en el mecanismo, en pensar efectivamente quién ejerce el poder, quién no, pero esa es la razón por la que a priori el Ejecutivo va a dirigir a la policía, simplemente por la celeridad que exige la intervención de la policía. Y a su vez, en el hacerlo, tiene que cumplir con las normas del Parlamento, con lo cual, con los límites que el Parlamento estipule. Es decir, el Ejecutivo no puede hacer lo que quiera nuestro ordenamiento con la policía, no puede hacer lo que decía Marco Aurelio, ¿no? Porque entonces no estaría cumpliendo con la ley y entonces llegaría el Tribunal Constitucional y diría no es constitucional. Y entonces tú me dices, bueno, vale, pero golpe de Estado. Y entonces yo te digo, ya, pero es que ante ese poder de violencia última no hay diseño institucional que sirva, que es lo que respondió a los demás. O sea, tampoco podemos pensar un diseño que sea capaz de garantizar lo que la pura materialidad no es. O sea, si hay un golpe de Estado y dará igual que haya tres poderes, tres ejércitos que estén entre ellos que no. Entonces lo que queremos es un diseño que les equilibre. Y eso, llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues nos haría pensar lo mismo. No hace falta un Tribunal de Justicia, un ejército del Tribunal de Justicia, como en España no. O sea, lo que nos hace falta es un ejército que haga cumplir sentencias. Punto. Pero ese ejército, la última voz la tendrá el Ejecutivo. Ahora nos hace cumplir el ejército, digo, la policía hace cumplir sentencias, claro, hace cumplir desahucios. O sea, no está solo al poder del Ejecutivo, también hace cumplir la ley, ¿no? O lo que dice el Parlamento. Y lo que dice la jurisdicción y las sentencias del tribunal. Lo que pasa es que le dirige el Ejecutivo. Y por lo mismo, el mismo modelo me parece bien para el Tribunal de Justicia. Un ejército europeo, tal vez, ¿por qué no? Una policía europea que haga cumplir
conflictivo desde el punto de vista de que los Estados miembros dejen entrar a una policía europea y eso exigiría un nivel de conversación brutal, pero si nos decantáramos por ello, creo que hace falta uno, no uno para cada poder ni para el TFUE, por lo anterior. Y nada, muchas gracias también. Ramón Moreno ha levantado la mano. Muchas gracias a ti, Mar. Vale. Sí, no, brevísimamente, de acuerdo con lo que acabas de decir, la idea de que haya un cuerpo policial o un cuerpo coercitivo para cada uno de los tres poderes, es que tenemos un experimento. Aquí en España ocurrió durante la Segunda República. El gobierno republicano, no fiándose ni del ejército, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, creó la Guardia Republicana. ¿Alguien paró el golpe de Estado? Lo que tú has dicho. Nadie lo pudo parar, efectivamente. Cuando la coerción toma la forma de un tanque o de un avión, no hay diseño que valga. O sea que la experiencia histórica nos demuestra que efectivamente no es el camino. Nada más que era eso. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿alguna palabra más? ¿Queréis que comentemos brevemente las preguntas o las dejamos, o te las comento, Mar, si quieres, para que las tengas tú en cuenta por si... A ver. Muchísimas gracias, os he escuchado con mucha atención, las tengo todas escritas. Os lo agradezco de verdad, hacía mucho que no disfrutaba tanto de un seminario. De verdad que es complicado sentir que uno comparte de verdad, que la gente escucha y me lo he pasado bomba, dicho mal y pronto. O sea que, y esto es gracias a vuestra generosidad intelectual de todos los aquí presentes. Aquí veo preguntas, me las voy a mirar yo, pero no quiero, son las Muy 8 y bien. es que no quiero restar Claro, ni un minuto más porque me he tomado además todo el tiempo en responder y os agradezco que me hayáis concedido ese tiempo. Así que muy, muy, muy agradecida. genial, Mar. Pues bueno, muchísimas gracias a ti. Mi enhorabuena de nuevo. Hablamos pronto y nada, ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias a todos por A asistir. vosotros. Con esto cerramos nuestro curso de este año. En septiembre retomaremos de nuevo los seminarios de la Torre del Virrey. Tenéis en el chat la programación o el anticipo de la programación para lo que nos encontraremos el año que viene. Y nada, que paséis un verano invencible. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias de nuevo a todos.